En 1993, una mujer llamada Lorena Bobbitt se cansó de los supuestos abusos y maltratos de su marido y le cercenó el pene con un cuchillo de cocina mientras él dormía. Después, se montó en su carro con el miembro cortado en la mano y tras conducir por unas cuadras lo tiró al campo. Los cirujanos luego le volvieron a poner el pene al marido, quien era un soldado llamado John Wayne Bobbitt, en una operación que duró más de 9 horas. Y como si todo eso ya no fuera lo suficientemente raro, el hombre protagonizó luego películas pornográficas. Están buenos estos datos. En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo para recordar algunos datos curiosos de la década de los 80s y 90s que marcaron un antes y un después, y seguramente algunas de estas curiosidades ya las has olvidado. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Otro miércoles, y esta vez les traigo 10 datos curiosos que van a estar muy buenos. Se van a acordar de algunos de ellos y algunos más pues no los conocían. Ya recuerden, suscríbanse al canal, síganos en YouTube y en las distintas redes sociales, y vámonos rápido y tendido. Aunque estos acontecimientos traigan alguno que otro recuerdo a muchos de ustedes, otros seguramente no habían nacido por aquel entonces, y mucho menos recordarán estos sucesos que se dieron en aquella época. Aquí les voy a hacer recordar 10 datos curiosos de los 80s y 90s. Número 10. Los Chicken McNuggets de McDonald's se presentaron en el año de 1983. Los Chicken McNuggets son un alimento rápido que ofrece la cadena de restaurantes McDonald's. Están hechos de carne de pollo molida y sazonada, que se forma en trozos pequeños y se empanizan antes de freírlos. Los McNuggets fueron creados por un chef de McDonald's en el año de 1979, llamado René Arend. El chef buscaba crear un producto que fuera atractivo para los niños y que fuera fácil de comer. Los McNuggets se introdujeron por primera vez en el menú de McDonald's en los Estados Unidos en 1983 y rápidamente se convirtieron en uno de los productos más populares de la cadena. En el 2023, los Chicken McNuggets cumplieron 40 años, siguen siendo uno de los productos más populares de McDonald's y se venden en más de 100 países de todo el mundo. Se estima que se venden más de 68 millones de McNuggets al día en todo el mundo. Número 9. Una mujer cortó el pene de su marido y lo tiró desde la ventana de su auto. Es en serio, este no es un chisme, no es una noticia falsa, es un hecho histórico que sucedió en 1993. En junio de ese año, en Virginia, Estados Unidos, una mujer llamada Lorena Bobbitt se cansó de los supuestos abusos y maltratos de su marido y le cercenó el pene con un cuchillo de cocina mientras él dormía. Después, se montó en su carro con el miembro cortado en la mano y tras conducir por unas cuadras lo tiró al campo. Los cirujanos luego le volvieron a poner el pene al marido, quien era un soldado llamado John Wayne Bobbitt, en una operación que duró más de 9 horas. Y como si todo eso ya no fuera lo suficientemente raro, el hombre protagonizó luego películas pornográficas. El episodio conmovió al mundo, les dio trabajo durante meses a comediantes y caricaturistas, e incluso inspiró un nuevo verbo, Bobbitted, que significa temblar. Número 8. Atentado contra el Papa Juan Pablo II. El 14 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba saludando a más de 10,000 seguidores en la Plaza de San Pedro, cuando de repente se escuchó una ráfaga de tiros. El objetivo, el Papa Juan Pablo II. Con apenas 23 años, Mehmet Ali Agca ya había amenazado al Papa en 1979, cuando escribió una carta diciendo que en nombre del Islam mataría a Juan Pablo II durante uno de sus viajes. El Papa se salvó y perdonó al agresor. Número 7. La primera mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nominada por el presidente Ronald Reagan para llenar la vacante en la Corte Suprema tras la jubilación del juez asociado Potter Stewart, Sandra Day O'Connor hizo historia al asumir su puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos el 25 de septiembre de 1981. Debido a sus posturas moderadas, la jueza, que se jubiló en el año 2006, figuraba como el voto decisivo en muchos de los casos que tenía ante su consideración el tribunal. Número 6. IBM lanza el primer computador personal. Corría el mes de abril de 1981, cuando los ingenieros de IBM terminaron una de sus tareas más importantes, darle vida al primer computador personal que se conocería como PC. En agosto del mismo año lo sacaron a la luz pública a un precio de $1,565.
El modelo 5150 estaba compuesto por un procesador de 4.77 MHz Intel y un microprocesador 8088, que usaba el MS-2, sistema operativo de Microsoft. Unos años después, dos estudiantes pakistaníes en Lahore crearon el primer virus para computadoras personales llamado Brain. Número 5. La muerte del legendario músico Bob Marley. El rey del reggae, Bob Marley, murió el 11 de mayo de 1981. Su música sigue siendo uno de los géneros más populares a nivel mundial, a pesar de una vida demasiado breve. Una lesión extraña que apareció después de que Marley se lastimara el pie jugando fútbol con sus amigos en 1977 se convirtió en melanoma, uno de los cánceres de piel más graves que existen. Esta enfermedad se expandió por su cerebro, hígado y pulmones, ocasionando su muerte a los 36 años en un hospital en la ciudad de Miami, Florida. Número 4. Nike y el contrato con Michael Jordan. ¿Sabías que en 1984 la compañía Nike le puso una importante cláusula al contrato que habían firmado con el basquetbolista Michael Jordan? El contrato tenía una duración de 5 años, y en dicha cláusula se estipulaba que si en sus 3 primeras temporadas no ganaba el premio novato del año, se convertía en un jugador All-Star o promediaba 20 puntos por partido, la compañía podría terminar el contrato 24 meses antes. Todo eso a menos de que vendiera 4 millones de tenis Jordan para su tercer año de contrato. Michael Jordan cumplió con todos los requisitos del contrato en su temporada de novato dentro de la NBA. Ganó el premio a novato del año, fue seleccionado como un All-Star, promedió 28 puntos por partido y se vendieron más de 100 millones de tenis Jordan en el mundo. Número 3. El día que compartieron escenarios Soda Stereo y Caifanes en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. El 10 de marzo de 1991, Caifanes y Soda Stereo conquistaron el llamado Domo de Cobre en la Ciudad de México, en donde, de acuerdo con los asistentes y crónicas de la época, los mexicanos se impusieron por poco a los argentinos. A pesar de que fue un momento que marcó al rock en español, son pocos los testimonios que quedan sobre esa noche. El evento fue promocionado como un mano a mano entre las dos bandas, pero la realidad era que cada una tuviera un espacio para interpretar su repertorio. Los primeros en salir al escenario fueron los Caifanes, que fueron recibidos con una gran ovación. Fue el despegar masivo de los mexicanos. Al mismo tiempo, fue la apertura de este tipo de lugares para las bandas de rock. Cabe recordar que en aquella época las bandas de rock se presentaban en lugares de menor audiencia. Por su parte, Soda Stereo se presentó ante un público más prendido, una banda conformada por excelentes músicos que deleitaron a los seguidores. El momento culminante de la noche fue cuando Gustavo Cerati invitó a los Caifanes, a quienes se refirió como sus amigos, para interpretar la canción A Message in a Bottle de The Police. A pesar de que los medios buscaron una rivalidad entre las agrupaciones, Caifanes y Soda Stereo mantuvieron una relación de amistad y admiración mutua. Número 2. La verdad detrás de la dificultad del videojuego del Rey León. Lanzado en 1994 para la Super Nintendo y la Sega Genesis, este videojuego siempre ha sido recordado por la gran dificultad que presentaba para poder terminarlo. El Rey León contaba con 10 niveles, de los cuales 3 tenían batallas contra jefes. Uno de ellos era la estampida, con mecánicas muy distintas del resto, pero sin duda hay una fase que acredita su alta dificultad, el llamado Puzzle de los Monos. Esta sección pertenece a un nivel en concreto, el cual era muy difícil de superar. ¿Pero por qué era tan difícil el videojuego del Rey León? La respuesta a esta incógnita viene por las preocupaciones de la industria del videojuego de los años 90 sobre la piratería y el alquiler de videojuegos. En aquella época, las tiendas de videojuegos ofrecían la opción de alquilar títulos populares en cadenas como Blockbuster, permitiendo a los jugadores disfrutar de los juegos sin tener que comprarlos. Esto generó preocupaciones entre los desarrolladores y los editores de videojuegos, quienes temían que los alquileres mermaran las ventas de sus videojuegos. Cuando Westwood Studios recibió la tarea de desarrollar el videojuego del Rey León, Disney les ordenó que hicieran la segunda fase del juego particularmente difícil. Querían asegurarse de que los niños no pudieran terminar el videojuego durante el periodo de alquiler, lo que eventualmente los motivaría a comprarlo. Westwood intentó negarse, pero Disney, siendo Disney, hizo que el estudio añadiera el escenario de Puzzle de los Monos. También modificaron los saltos de Simba para hacerlos más imprecisos, introdujeron elementos aleatorios y subieron la dificultad general del juego. El resultado dio la razón a Disney.
El Rey León vendió más de 3 millones de copias entre la Super Nintendo y la Sega Genesis, lo que confirmaba que los videojuegos difíciles vendían más y mejor que los fáciles. Como resultado, generaciones de jugadores quedaron frustrados, atrapados en un laberinto de jirafas y rinocerontes, sintiendo que habían fracasado en un desafío que parecía simple. Número 1. La clásica melodía de los celulares Nokia es mucho más antigua de lo que creíamos. Ese sonido particular que tenían los celulares Nokia es de una composición clásica llamada Grand Vals, escrita por el guitarrista y compositor español Francisco Tárrega, en el año de 1902. La melodía corresponde a los compases 13 al 16 del solo de guitarra. Nokia decidió incluir la melodía por primera vez en su modelo 2110 en el año de 1994. Y fue uno de los sonidos más característicos de la década de los 90. Se estima que la melodía era escuchada en todo el mundo 1.800 millones de veces por día, unas 20.000 veces por segundo. Y este fue el recuerdo retro sobre algunos datos curiosos que no recordabas o no conocías, pero que pasaron a la historia de las curiosidades retro que nos gustan y llenan de nostalgia. Y pues ahí estuvo, bandita. No sé si ustedes conocían algunos de estos datos, pero ya se los traje para tenerlos bien informados. Todos estuvieron muy chidos. ¿Cómo ven eso de que se venden 68 millones de McNuggets al día? Está cañón. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo. Síganos en Spotify, también eso ayuda. Y en las distintas redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, ahí también estamos. Y suscríbanse al canal, no les cuesta.